El día finalmente ha llegado y Hyrule necesita un nuevo héroe. En The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, Zelda toma las riendas de su propio destino, dejando de ser una simple princesa en apuros para convertirse en la salvadora que el reino tanto necesita. Armada con su imponente báculo mágico, Zelda no solo combate con destreza, sino que también invoca poderosas criaturas y objetos. Esta aventura exige que uses la inteligencia y la astucia de Zelda. Su sabiduría es su arma más letal y con ella el destino de Hyrule recae en tus manos. Una nueva leyenda ha nacido y llega a la Nintendo Switch con todo el poder que solo Zelda puede ofrecer. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el directo de este próximo juego, ni la reseña que te traeré después para que decidas si vale la pena comprarlo desde el día 1. Ahora sí, comencemos. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom es una aventura que rompe los esquemas de la saga The Legend of Zelda por una razón clave. Por primera vez, el protagonista no es Link, sino la propia princesa Zelda, y no, aquella versión extraña que vimos fuera de la consola de Nintendo no cuenta. Ahora, después de más de 30 años, es Link quien está en peligro, y el destino de Hyrule recae en las manos de su monarca. Pero no es solo que controlemos a Zelda, sino que muchos de los convencionalismos que asociamos a la serie han sido desterrados para ofrecer una experiencia fresca y emocionante. Zelda tiene sus propias fortalezas y habilidades, lo que da lugar a un estilo de juego completamente distinto a los títulos donde Link es el héroe. Lo primero que notarás es que Zelda no es una guerrera tradicional. Olvídate de espadas o arcos como principales herramientas de combate. En su lugar, estará usando un báculo mágico que le permite memorizar objetos y enemigos para invocarlos cuando los necesite. Todos los sistemas de Echoes of Wisdom brillan gracias a una nobleza en su diseño, convirtiendo el mapa en un arenero que te permite decidir cómo resolver cada problema. No es una libertad absoluta, pero la mayoría de los desafíos tienen varias soluciones, lo que fomenta la creatividad y la experimentación. Este enfoque va más allá de los acertijos, pues también aplica a la exploración y el combate. Es ahí donde Echoes of Wisdom se encuentra a sí mismo como un juego único dentro de la saga de Zelda. Por ejemplo, aunque Zelda puede activar una habilidad especial que le permite usar una espada por un tiempo limitado, la realidad es que la mayor parte del tiempo tendrás que defenderte de otras formas. Esto incluye derrotar criaturas derrotadas previamente, algo que a mí me recuerda un poco a Pokémon. Ya claro, no me estoy quejando, me encanta Pokémon. O hacer aparecer objetos para distraer a los enemigos o bloquearles el camino. Pero seamos honestos, lo más divertido será invocar criaturas en plena batalla, guiño guiño. Además, moverte por el mapa o descubrir secretos no depende de un objeto específico como un trampolín, sino de tu habilidad para usar y combinar los elementos aprendidos a lo largo de la aventura. La creatividad es la clave. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom fue lanzado oficialmente el 26 de septiembre del 2024 con un precio de 1,199 pesos mexicanos tanto en formato físico como digital en la eShop de Nintendo. La historia de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom comienza con Hyrule sumido en una nueva amenaza. Oscuras grietas han surgido por toda la tierra, atrapando a sus habitantes, incluido nuestro habitual héroe de túnica verde, Link. En un espacio temporal congelado, es aquí donde entra en acción la princesa Zelda, acompañada por su adorable y misteriosa compañera Tri, que déjame decirte, es el guiño más obvio de la Trifuerza que he visto en cualquier juego de Zelda. Cuando lo juegues entenderás por qué. Juntas se embarcan en una misión para disipar las grietas y liberar a los atrapados. Con Link prisionero en una de esas grietas, es la primera vez que recae en Zelda en un título principal de la franquicia la tarea de salvar el reino ya sola. La gran diferencia entre jugar como Zelda y hacerlo como Link es que ella no enfrenta a sus enemigos de manera directa, al menos no con una espada y un escudo como estamos acostumbrados. En su lugar, Zelda cuenta con la magia de Tri que le permite crear ecos, clones de objetos y criaturas que ha encontrado a lo largo de Hyrule. Aquí es donde el juego brilla en cuanto a su creatividad. Puedes invocar cosas como camas, mesas, sillas y hasta criaturas, desde serpientes y plantas giratorias, que aviso, esta última está muy rota, hasta moblins con lanza. El sistema de combate es súper dinámico y ofrece un sinfín de posibilidades. Personalmente, mi estrategia favorita era apilar camas para crear un puente improvisado y cruzar grandes huecos en las mazmorras y los puzzles. Es un enfoque fresco y lleno de posibilidades que le da a Echoes of Wisdom una identidad única dentro de la saga. Y lo mejor de todo, el juego está en español neutral, nada de esos pesados generalismos del castellano que a veces nos sacan de la inmersión. Aquí todo fluye de manera natural. Aquí es donde The Legend of Zelda Echoes of Wisdom toma elementos clave de Breath of the Wild o Tears of the Kingdom. Nintendo ha aprovechado sus propias ideas de estos grandes títulos y las ha adaptado a una perspectiva isométrica, rompiendo cualquier barrera que antes pudieras imaginar para un juego en formato 2D o 2.5D. La capacidad de replicar prácticamente cualquier objeto o criatura en cualquier momento es sinceramente fantástica. ¿Quieres llegar a lo alto de un tejado? Simple, coloca mesas y cajas para escalarlo sin problemas. ¿Tienes que cruzar un abismo? Pues apila un par de camas y listo, ya tienes tu puente improvisado. Son soluciones súper sencillas pero muy efectivas, y al igual que en los juegos 3D recientes, el límite lo marca tu imaginación. Este mismo concepto se extiende al combate. Salvo excepciones, Zelda no puede luchar por sí misma, pero no es un problema. Puedes lanzar un Moblin, invocar un Kissy o incluso hacer caer una roca sobre tu enemigo para acabar con él. Tú decides cómo quieres eliminar a los enemigos. Eso sí, las réplicas que puedes hacer tienen un límite, marcado por los triángulos en la cola de Tri, y este límite irá aumentando conforme avances y mejores tus habilidades. Otro aspecto clave es el propio Tri, ya que puedes enviarlo a vincularse con un objeto, lo que te permitirá moverlo a placer. Además,
Además, en algunas situaciones puede hacer que los movimientos del objeto o criatura controlen a Zelda, lo que también te ayudará a resolver ciertos acertijos de forma muy ingeniosa. Sin embargo, el sistema no es perfecto. Navegar entre todas las réplicas de los ecos acumuladas puede volverse un tanto complicado. Nintendo ha optado por un menú de selección horizontal similar al de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, lo que a veces ralentiza un poco el proceso. Puedes filtrar las réplicas en más usadas, costosas o recién adquiridas, pero sigue siendo un pequeño inconveniente. Yo solo podía pensar en por qué no hay un botón para abrir los ecos de monstruos y uno que abra los objetos. De hecho, el botón derecho del Joy-Con izquierdo y el botón L tiene la misma funcionalidad de abrir el menú de ecos. Si hubieran asignado un botón para cada fin, la solución hubiera sido así de sencilla, pero en fin, Nintendo. La selección de objetivo también puede ser algo frustrante. A veces tienes que intentar varias veces hasta que el juego enfoca realmente lo que quieres apuntar. Además, colocar réplicas exactamente donde las necesitas puede ser complicado, y si estás construyendo algo como una torre, es posible que termines teniendo que deshacerlo todo y empezar de nuevo. Cuando te canses de lidiar con las réplicas, siempre puedes recurrir al modo espadachina. Sí, Zelda puede invocar una espada y convertirse en una máquina de combate cuerpo a cuerpo, al más puro estilo de Link. El efecto es de tiempo limitado, así que úsalo con cautela porque puedes sacarte de un apuro en momentos complicados. ¿Y qué hay del mundo de Hyrule? Pues al igual que los rompecabezas, está limitado por tu imaginación hasta cierto punto. La historia de Echoes of Wisdom te marca ciertos destinos, pero nada te impide explorar zonas que no son relevantes para la trama en ese momento. Eso sí, aunque puedes explorarlas, no podrás completarlas antes de tiempo. Aún así, la exploración libre está totalmente permitida y podrás encontrar recompensas muy jugosas. Desde las áridas llanuras del desierto de Gerudo hasta el frondoso pantano de Farone, pasando por la meseta central, Kakariko y las montañas nevadas, el viaje de Zelda está lleno de lugares muy diversos. Cada uno tiene su propio ecosistema, lo que te obliga a tener en cuenta factores como la temperatura. Por ejemplo, si estás en medio de una ventisca, tendrás que tomarte una bebida caliente para no congelarte, o usar un eco de fuego para que no empieces a perder vida. Y sí, puedes prepararte esas bebidas usando los ingredientes que encuentras en todo Hyrule, así que hay muchas mezclas por descubrir. Estos factores son importantes en situaciones extremas, pero no son lo único que encontrarás en cada región. Los habitantes también tienen un montón de misiones secundarias para ti. Además de las principales, estas tareas adicionales ocupan bastante tiempo, y Nintendo ha agregado muchísimo contenido extra en todo el juego, lo que te permitirá resolver los problemas de los NPC de formas creativas, usando las herramientas que tienes a tu disposición. Algo que agradezco mucho a este juego es el viaje rápido, gracias al sistema que maneja de puntos específicos de mapa, que puedes usar desde cualquier punto. Esto hace que el juego sea mucho más ágil y te permite ayudar a los habitantes de Hyrule sin perder tiempo. Gráficamente, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom sigue los estándares establecidos por otros títulos recientes de Nintendo, alcanzando una resolución de 1080p en modo dock y 720p en modo portátil. Lo sorprendente aquí es lo bello que se ve. A pesar de adoptar un estilo visual chibi, similar al remake de Link's Awakening, todo, desde los paisajes hasta los detalles más pequeños, está meticulosamente cuidado, lo que resulta en un mundo que se siente vibrante y encantador. Sin embargo, hay una edición artística que ya hemos visto en Link's Awakening que regresa aquí y no puedo evitar criticarla: el efecto de desenfoque en los bordes de la pantalla. Este intento de emular un estilo tilt shift para agregar profundidad al escenario, aunque con buenas intenciones, me resulta molesto. La línea de desenfoque, en lugar de mejorar la inmersión visual, se siente como si alguien hubiera dejado huellas grasientas en la pantalla. Tal vez sea una percepción personal, pero dudo que sea lo único que le incomode. En cuanto al rendimiento, el juego corre a sólidos 30 FPS tanto en modo dock como en portátil. Durante mi partida, las caídas de frame fueron mínimas y se presentaron solo en momentos muy puntuales. Para un título como este, donde la fluidez no es un requerimiento crucial, los 30 FPS son más que suficientes para disfrutar de la experiencia. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom ofrece una innovadora mezcla de ideas, mecánicas y gráficos que nos lleva a repensar la fórmula tradicional de Zelda. Si bien no alcanza la madurez de los grandes títulos que han definido la saga, su encanto y creatividad son innegables. Ojalá que esta no sea la última vez que veamos a Zelda protagonizando una aventura con este estilo. Además, la banda sonora juega un papel importante, ajustándose perfectamente al tono de la aventura. Las melodías son mucho más suaves en comparación con los temas épicos que suelen acompañar a Link. Aquí se han retomado temas clásicos, pero con un toque distintivo, proporcionando un ambiente que complementa a la perfección la atmósfera del juego. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom se presenta como un juego amigable para el jugador promedio, ya que su dificultad no es particularmente alta. Sin embargo, para aquellos que buscan un desafío adicional, existe un modo difícil, accesible desde el menú de opciones. En este modo, la experiencia se vuelve más intensa, el jugador recibe el doble de daño, no aparecen corazones para recuperar salud y algunos accesorios pierden su efectividad durante la partida. Esta opción es ideal para los que disfrutan un reto como yo. Ahora, hablemos del tiempo que necesitas para completar el juego. Sorprendentemente, Echoes of Wisdom es más extenso en comparación con otros títulos recientes, como El Escudero Valiente, con una duración aproximada de 25 horas solo para completar la historia principal, pero eso no es todo. El juego está repleto de misiones secundarias y mazmorras opcionales que enriquecen la experiencia. Las misiones secundarias varían en dificultad y longitud. Algunas son rápidas y simples, como derrotar a un monstruo que invoca lluvia para ayudar a un ciudadano, o encontrar gallinas perdidas y devolverlas a su granja. Otras son más elaboradas y requieren una serie de pasos para completarlas, lo que añade una capa de complejidad. Una de las cosas que más aprecio es que las recompensas por completar estas misiones son más satisfactorias que en muchos otros RPG. Además de ganar rupias, puedes encontrar ecos útiles en tu camino, lo que enriquece la exploración. Por ejemplo,
ejemplo, en mis primeras horas de juego encontré una planta gigante que podía lanzar ataques a los enemigos, convirtiéndose en un eco valioso que me ayudó a enfrentar a varios jefes iniciales. Hasta el momento he acumulado más de 25 horas en mi partida explorando a fondo lo que Hyrule tiene para ofrecer. Me quedan un poco más de una decena de coleccionables y un par de misiones secundarias que, al completarlas, deberían elevar mi tiempo de juego total hacia las 28 horas. No creo que llegue a las 30, pero eso no me preocupa. La duración del juego es ideal, lo suficiente para disfrutar una experiencia memorable sin que se vuelva tediosa. En resumen, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom ofrece una experiencia equilibrada en términos de dificultad y duración, brindando la satisfacción de un gran juego sin llegar a sentirse abrumador. Es el tipo de aventura que te invita a explorar y disfrutar sin que se sienta como una tarea. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom es un juego que brilla en muchos aspectos, ofreciendo una experiencia visual deslumbrante y un mundo vibrante que te invita a explorar. La dirección artística, aunque con un estilo chibi reminiscente de Link's Awakening, logra una estética que es tanto hermosa como cuidada, mostrando a Hyrule de una manera fresca y encantadora. En términos de rendimiento, el juego se mantiene estable a 30 FPS en ambos modos, lo cual es admirable y te permite disfrutar de la aventura sin interrupciones. Además, la duración es adecuada, con aproximadamente 25 horas para la historia principal, acompañado de misiones secundarias que enriquecen la experiencia. Estas misiones ofrecen recompensas satisfactorias, no solo en términos de rupias, sino también en la obtención de ecos útiles que pueden ser claves en momentos críticos del juego. Sin embargo, no todo es perfecto. Uno de los aspectos más problemáticos es la gestión de los ecos. Cuando se nada de estos ecos disponibles, la tarea de recorrer la lista para encontrar el adecuado puede convertirse en una molestia. Aunque el juego proporciona algunas herramientas de clasificación, como organizar por el eco que usaste más recientemente o el último que adquiriste, todavía falta una opción para organizar manualmente tu colección. Esta limitación puede frustrar a algunos jugadores, especialmente cuando se enfrentan a situaciones que requieren una solución rápida y eficiente. Este detalle, aunque puede parecer menor, afecta la fluidez del juego y puede desentonar con la experiencia pulida que tiene para ofrecer. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom es un título que destaca por su belleza visual, jugabilidad accesible y duración satisfactoria, pero la gestión de ecos presenta un inconveniente que podría empañar la experiencia de algunos jugadores. A pesar de estas fallas, el juego logra ofrecer una aventura que vale la pena explorar, dejando a los fanáticos con ganas de más. Y así llegamos al emocionante cierre de nuestra aventura en The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. En mi opinión, este juego se merece una impresionante calificación de 9, un fabuloso videojuego que eleva la saga a nuevas alturas, con su increíble dirección artística, mecánicas accesibles y una historia que nos atrapa desde el primer instante. Echoes of Wisdom nos recuerda por qué nos enamoramos de Hyrule en primer lugar. Esta es solo la primera aventura de Zelda como protagonista, y estoy convencido de que este es solo el comienzo. Nintendo, es hora de que nos sorprendas con más entregas donde la princesa tome las riendas. Imagina las posibilidades, explorando su valentía y poder, enfrentando a nuevos enemigos y desentrañando los secretos del reino de Hyrule. La historia de Zelda merece ser contada con toda su grandeza. ¿Vale la pena? Está de más preguntarlo. Es un juego que no puede estar fuera de tu biblioteca. Es un añadido más que debe estar en tu colección de juegos de The Legend of Zelda. Así que si buscas una experiencia inolvidable que te haga sentir como un verdadero héroe, Echoes of Wisdom es la aventura que debes vivir. Gracias por ver mis videos. Si te gusta el contenido y quieres que siga trayendo más juegos, puedes apoyarme con una pequeña donación en mi cuenta Ko-fi. Y si no están tus posibilidades, un like y compartir el video también ayuda muchísimo. Recuerda que tengo más reseñas de juegos de Nintendo Switch en el canal para que les eches un vistazo. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que probara otro juego o si quieres más detalles sobre The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo video.